La sala de conferencias de la planta 42 de la Richardson Tower tenía ventanas que iban del suelo al techo con vistas al horizonte de la ciudad. Siempre me había encantado esta vista desde que papá solía traerme aquí cuando era niño, dejándome girar en su sillón ejecutivo mientras él trabajaba los fines de semana. Ahora, 23 años después, me sentaba en la misma sala, pero en el asiento más alejado de la cabecera de la mesa, el lugar reservado para los observadores sin derecho a voto. Mi tío Richard estaba de pie junto a la pantalla de presentación, con su caro traje perfectamente entallado y sus gemelos de plata reflejando la luz de la tarde. Siempre había sido el carismático, el que sabía cómo manejar a la gente. A su lado estaba mi primo Brandon, sonriendo mientras se desplazaba por su teléfono, claramente aburrido por la formalidad de todo aquello. Como iba diciendo, continuó el tío Richard, pasando a la siguiente diapositiva. La fusión con Gallagher Industries representa una oportunidad de 200 millones de dólares. Mi hermano, que en paz descanse, habría querido que tomáramos medidas audaces para expandir el legado familiar. Mantuve una expresión neutra, con las manos cruzadas tranquilamente sobre el bloc de notas que tenía delante. Aprendí muy pronto en la vida que mostrar emociones solo daba munición a la gente. Las condiciones son claras, continuó Richard. Gallagher obtiene el 40% de la fabricación de Richardson a cambio de su red de distribución y sus contactos internacionales. Nosotros mantenemos el control mayoritario, nos expandimos a 6 nuevos mercados y triplicamos nuestros ingresos en 5 años. La miembro de la Junta, Patricia Chin, asintió con entusiasmo. Las previsiones parecen sólidas, Richard. Tu liderazgo realmente ha cambiado las cosas desde entonces. Hizo una pausa y me miró incómoda. Bueno, desde la transición, desde la muerte de mi hermano, dijo Richard con suavidad. ¿Puedes decirlo, Patricia? Thomas sabía que el negocio necesitaba un liderazgo fuerte. Por eso confió en mí para ocupar el puesto de director ejecutivo. No le corregí. Todavía no. El miembro de la Junta, James Morrison, se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de la estructura de votación? Se trata de una importante transferencia de capital. Todos los accionistas de la familia están de acuerdo, dijo Richard. Brandon y yo controlamos el 51% entre los dos. Mi hermana Linda tiene otro 12% y ya ha firmado. Señaló a una mujer de unos 50 años sentada cerca de las ventanas. Mi tía Linda esbozó una sonrisa forzada, pero no me miró a los ojos. Eso es un 63% a favor, continuó Richard, más que suficiente para aprobar la fusión. Podemos seguir adelante inmediatamente. ¿Y Emma? Preguntó David Park, el directora financiera de la empresa y una de las pocas personas en la sala que había trabajado directamente con mi padre. Ella también tiene acciones, ¿no es así? La temperatura de la sala pareció descender varios grados. La sonrisa de Richard no se alteró, pero sus ojos endurecieron. Emma tiene una participación simbólica del 5%, un gesto de mi hermano, para que se sintiera incluida. Pero seamos claros sobre algo. Se volvió para mirarme directamente. Este es un negocio familiar. Richardson Manufacturing ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Mi abuelo construyó esta empresa desde cero. Mi padre la expandió. Mi hermano y yo la llevamos a nivel mundial. Se trata de lazos sanguíneos, del legado. Emma era la hija de papá, dije en voz baja. Emma fue adoptada. Richard corrigió con voz aguda. A los 7 años, después de que Thomas y Margaret no pudieran tener hijos biológicos, te dieron un hogar, un nombre y oportunidades que nunca habrías tenido de otra manera.
Todos te acogimos, pero no finjamos que eso te convierte en una Richardson de sangre. Varios miembros de la junta se movieron incómodos. Linda se quedó mirando sus manos. Brandon dejó de desplazarse y levantó la vista, sonriendo. Esto no es nada personal, Emma. Richard, continuó, su tono suavizó hasta convertirse en algo que podría haber parecido amable para alguien que no supiera nada. Tu familia en lo que realmente importa. Pero cuando se trata de decisiones empresariales, decisiones importantes que afectan al legado que mi padre y mi abuelo construyeron, esas deben quedarse en manos de los parientes consanguíneos, personas que tienen el ADN de los Richardson, que entienden lo que esta empresa realmente significa. Yo entiendo lo que significa, dije con calma. ¿Y tú? Brandon habló por primera vez, recostándose en su silla con los brazos cruzados. Porque papá y yo hemos estado dirigiendo esta empresa durante 3 años mientras tú has estado haciendo... ¿Qué exactamente? Trabajas en el departamento de marketing, ¿verdad? Nivel inicial. Nivel asociado, corregí. Correcto. Nivel asociado. Brandon sonrió con aire burlón. 3 años después de graduarte en la universidad y sigues haciendo presentaciones en PowerPoint sobre concienciación de marca. Mientras tanto, papá está negociando acuerdos de 100 millones. Quizás deberías ceñirte a lo que sabes, porque la forma en que dijo por qué dejó claro que no me consideraba uno de ellos. Richard levantó una mano. Brandon, ya basta. Emma contribuye a su manera. Me miró con lo que estoy segura que él consideraba afecto paternal. Pero tienes razón, cariño. La mesa de los adultos se encargará de esto. No tienes que preocuparte por las complicadas negociaciones de la fusión. Tu 5% se beneficiará de nuestra decisión. Eso es lo que importa. Patricia Chin carraspeó. Quizás deberíamos pasar a una votación formal. Te tengo otra reunión a las 4. Excelente idea, dijo Richard, volviendo a la cabecera de la mesa. Todos los que estén a favor de aprobar la fusión con Gallagher Industries, tal y como se ha presentado. Una cuestión de orden, interrumpió David Park. No necesitamos que estén presentes todos los accionistas. Creía que la planificación patrimonial de Thomas lo exigía. La herencia se liquidó hace 3 años, le interrumpió Richard. Todo se distribuyó de acuerdo con el testamento de Thomas. Yo tengo el control accionarial como director ejecutivo y accionista mayoritario. Linda y Brandon conservan sus acciones. Emma tiene su 5%. Las matemáticas son sencillas. David frunció el ceño mirándome. Emma, ¿tienes alguna objeción a la fusión? Todas las miradas se volvieron hacia mí. La expresión de Richard seguía siendo agradable, pero pude ver la advertencia en sus ojos. No hagas el ridículo, no compliques las cosas. Sonreí educadamente. Me gustaría revisar todos los términos antes de la votación. Todos los términos están en la presentación, dijo Richard con impaciencia. Me gustaría revisarlos con mi asesor legal. La sala se quedó en silencio. Brandon se rió. ¿Tu asesor legal? ¿Qué? ¿Contrataste a un abogado con tu salario de asociado de marketing? Creo que todo el mundo tiene derecho a representación legal cuando toma decisiones financieras, dije con calma. Richard apretó la mandíbula. Emma, esto es una reunión de la junta directiva, no una sesión de terapia familiar. No tenemos tiempo para eso, dijo David Park lentamente, sacando su copia de los estatutos de la empresa. Según la sección 4.3, cualquier accionista que represente más del 2% del capital social puede solicitar un periodo de revisión de 48 horas con asesoramiento legal antes de votar sobre cambios estructurales importantes. Una fusión de esta magnitud definitivamente cumple los requisitos. La agradable fachada de Richard se resquebrajó ligeramente. David, eso es un tecnicismo de los años 80
que nadie ha utilizado nunca. Está en los estatutos, dijo David con firmeza. Si Emma quiere ejercer ese derecho, puede hacerlo por el 5%, dijo Brandon con incredulidad. Vamos a retrasar un acuerdo de $200 millones por el 5%. No se trata del porcentaje, dijo Patricia Chin, aunque parecía incómoda. Se trata de seguir el procedimiento adecuado. Si Emma quiere tiempo para revisarlo con un abogado, quizá deberíamos hacerlo. No, dijo Richard rotundamente. El encanto había desaparecido, sustituido por una fría autoridad. Por supuesto que no. Este acuerdo tiene un componente urgente. La Junta de Gallagher se reúne la semana que viene. Si no lo aprobamos hoy, perderemos la oportunidad. El 5% de Emma no puede mantener a la empresa como rehén. Se volvió hacia mí y por primera vez vi auténtica ira en sus ojos. Déjame ser muy claro, ya que pareces estar confundida sobre tu posición aquí. Tu padre, mi hermano, te dejó una participación simbólica por amor, por obligación hacia la niña que crió. Pero tú no eres quien toma las decisiones en esta empresa. No estás preparada para entender acuerdos a este nivel y desde luego no tienes autoridad para retrasar operaciones comerciales críticas. No estoy tratando de retrasar nada, dije. Estoy pidiendo una revisión legal, que es mi derecho como accionista. Tienes razón, Richard alzó la voz. Déjame hablarte de derechos. Mi padre tuvo el derecho de construir esta empresa desde cero. Mi hermano y yo tuvimos el derecho de heredarla, de expandirla, de convertirla en lo que es hoy. Tú tienes el privilegio de beneficiarte del trabajo de nuestra familia, a pesar de no ser de sangre. Eso no es un derecho, es generosidad. Linda finalmente habló, con voz suave. Richard, quizá deberíamos mantenernos al margen de esto, Linda. Richard espetó. Volvió a centrarse en mí. ¿Quieres saber la verdad, Emma? Thomas se sentía culpable. Él y Margaret pasaron años intentando tener un hijo biológico, fracasando una y otra vez. La adopción fue idea de Margaret y Thomas la aceptó para hacerla feliz. Cuando ella murió 5 años después, él se vio obligado a criar al hijo de otra persona, hizo lo mejor que pudo, te lo dio todo. Pero tú nunca debiste estar en esta sala de juntas. Las palabras quedaron flotando en el aire. Varios miembros de la junta apartaron la mirada. David Park se quedó con el rostro impasible. Mantuve la voz firme. Por eso papá me envió a la escuela de negocios de Harvard, porque nunca se suponía que yo estuviera en una sala de juntas. Te envió a Harvard, porque eso es lo que hacen los buenos padres. Richard dijo, eso no significa que pertenezcas a esta mesa para tomar decisiones sobre la empresa familiar. Obtuviste tu título, conseguiste tu trabajo, obtuviste tus acciones simbólicas. Sé agradecido y hazte a un lado. Brandon se inclinó hacia adelante, animado por la ira de su padre. Mira, Emma, nadie está tratando de herir tus sentimientos, pero los hechos son los hechos. Tú no eres una Richardson de verdad. No tienes la historia, la sangre, la comprensión de lo que esta empresa significa para nuestra familia. Papá tiene razón. Deberías estar agradecida por lo que tienes y dejar que la familia de verdad se encargue del negocio. La verdadera familia, repetí en voz baja. Sí, dijo Richard. La verdadera familia. Las personas que construyeron esto. Las personas que tienen sangre Richardson corriendo por sus venas. Así es como funcionan los negocios familiares, Emma. El legado se transmite a través de los lazos sanguíneos. Eso no es cruel. Es solo la realidad, asentí lentamente, alcanzando mi teléfono. Lo entiendo. Bien, dijo Richard, con alivio inundando sus rasgos. Entonces podemos seguir adelante con la votación. En realidad,
dije, escribiendo un mensaje rápido. Aún me gustaría que mi asesor legal estuviera presente. La cara de Richard se sonrojó. ¿No has oído nada de lo que acabo de decir? Vamos a votar ahora. Tu 5% no te da derecho a veto. Esto va a suceder. He oído todo lo que has dicho sobre la sangre y el legado y quién es la verdadera familia. Levanté la vista de mi teléfono. Por eso precisamente quiero que mi abogado esté aquí. Tu abogado no va a cambiar las matemáticas. Brandon dijo. Tenemos el 63%, tú tienes el 5%. Aunque votes en contra, pierdes. Entonces, ¿qué hay de malo en esperar 15 minutos? Pregunté. Richard dio un golpe con la mano en la mesa, porque yo soy el director ejecutivo de esta empresa. Y te digo que vamos a votar ahora. Esta es mi sala de juntas, mi empresa. Y tú no tienes nada que decir. Se abrió la puerta de la sala de conferencias. Mi abogada, Margaret Chin, sin relación alguna con la miembro de la Junta Patricia, entró con un maletín de cuero. Tenía unos 60 años, el pelo gris recogido en un elegante moño y el tipo de autoridad tranquila que proviene de 40 años de derecho corporativo. Detrás de ella venían 2 personas más. James Rodríguez, de Whitmore and Associates, una de las principales firmas de fusiones y adquisiciones de la ciudad, y Catherine Park, de la Oficina Regional de la Comisión de Bolsa y Valores. La sala quedó completamente en silencio. Buenas tardes, dijo Margaret amablemente. Pido disculpas por interrumpir. Soy Margaret Chin, representante de Emma Richardson. Estos son mis colegas James Rodríguez y Catherine Park, que están aquí para observar el procedimiento. Richard la miró fijamente. Esta es una reunión privada de la Junta Directiva con implicaciones para la SEC, dado el tamaño y la estructura de la fusión, dijo Catherine Park, abriendo su tableta. Tenemos derecho a observar cualquier votación sobre cambios estructurales que superen los 50 millones de dólares en empresas que cotizan en bolsa. No cotizamos en bolsa, dijo Brandon. ¿Tenéis bonos corporativos en el mercado abierto?, dijo James Rodríguez. Esto desencadena ciertos requisitos de supervisión. Solo estamos aquí para asegurarnos de que todo sea transparente. Sonrió, sin doble sentido. La cara de Richard había pasado de roja a pálida. Emma, ¿qué es esto? ¿Asesoría legal? Dije simplemente, como es mi derecho según la sección 4.3. Margaret Chin se acercó a la mesa y dejó su maletín. He revisado la propuesta de fusión con Gallagher Industries. Términos muy interesantes. Tengo algunas preguntas antes de que se proceda a la votación. Ya hemos discutido los términos ampliamente, dijo Richard con voz tensa. Esto es una formalidad. La votación se va a celebrar. La votación se celebrará cuando todos los accionistas estén debidamente informados, dijo Margaret. Sacó un documento. Señor Richardson, usted declaró que controla el 51% de las acciones de la empresa entre usted y su hijo, correcto, así es. Y usted afirmó que esto le da el control mayoritario, lo que hace que el 5% sea esencialmente simbólico. Sí, dijo Richard con impaciencia. Las matemáticas son sencillas. 51 gana a 5, aunque efectivamente, dijo Margaret, las matemáticas son importantes. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó el registro completo de accionistas? Richard frunció el ceño. ¿Qué? ¿El registro de accionistas? El documento oficial que enumera todas las participaciones accionariales en Richardson Manufacturing. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisó? No necesito revisarlo, dijo Richard. Sé lo que tengo. Brandon y yo tenemos el 51%, Linda tiene el 12%, Emma tiene el 5%, eso suma un 68%. El 32% restante se divide entre las acciones de los ejecutivos y las concesiones heredadas a antiguos socios. En realidad,
dijo Margaret sacando otro documento. Eso no es del todo exacto. Dejó el papel sobre la mesa. Este es el registro actual de accionistas certificado por el Estado esta mañana. ¿Quiere revisarlo? ¿O le hago un resumen? David Park se inclinó hacia adelante con una expresión de repente muy interesada. Patricia Chin se había puesto pálida. ¿Qué es esto?, preguntó Richard. La verdad sobre la distribución de las acciones, dijo Margaret con calma. Empecemos por su participación, señor Richardson. Actualmente posee el 18% de Richardson Manufacturing. La sala estalló. Eso es imposible. Richard gritó. Yo poseo el 41%. Thomas y yo nos repartimos la participación mayoritaria cuando murió papá. ¿De verdad? Margaret lo confirmó. En 2008, usted y Thomas Richardson poseían cada uno el 41%. Sin embargo, en 2011 vendiste el 23% de tu participación para garantizar un préstamo para una inversión inmobiliaria en Florida y aunque esa inversión fracasó y las acciones se vendieron para cubrir tu deuda. Richard abrió y cerró la boca. Esas fueron recompradas. Thomas las recompró. No, dijo Margaret Thomas las compró, pero no para ti. Las compró como parte de una estructura fiduciaria. Esas acciones nunca volvieron a estar a tu nombre. Brandon se puso de pie. Este es papá, díselo, Brandon. Margaret continuó. Tú tienes el 10% heredado de tu madre. Esa parte es correcta, lo que significa que entre los dos controláis el 28%, no el 51%. Linda tiene el 12%, dijo Richard desesperadamente. Eso es un 40% en total. Linda tiene el 8%, corrigió Margaret. El 4% se transfirió a una organización benéfica en 2019 como parte de una estrategia de planificación patrimonial. Tengo aquí la documentación. Sacó más papeles. Linda no miraba a nadie a los ojos. David Park ahora sonreía. Así que la familia Richardson controla el 36% en total. La familia Blood Richardson, como tan elocuentemente lo expresó el señor Richardson, controla el 36%. Margaret lo confirmó, lo que significa que no tienen el control mayoritario, lo que significa que esta fusión no puede llevarse a cabo sin la aprobación adicional de los accionistas. A Richard le temblaban las manos. ¿Dónde están las otras acciones? Las concesiones ejecutivas, los socios heredados. Podemos conseguir sus votos. La mayoría de ellos se consolidaron a lo largo de los años, dijo Margaret. Varias recompras y reestructuraciones. El registro actual es bastante sencillo en realidad. Sacó el documento final, la certificación oficial de los accionistas y lo colocó en el centro de la mesa. Observé el rostro de Richard mientras lo leía. Observé el momento exacto en que lo entendió. No, susurró. Sí, dijo Margaret. Emma Richardson posee el 67% de todas las acciones en circulación de Richardson Manufacturing. El silencio fue absoluto. Catherine Park, de la SEC, se inclinó hacia adelante. El 67%, eso es una participación mayoritaria. Eso convierte a Richardson en el accionista mayoritario. Margaret terminó. El responsable último de la toma de decisiones sobre todas las acciones importantes de la empresa, incluidas las fusiones. Brandon agarró el documento con las manos temblando. Esto no puede ser legal, papá. Esto no puede... ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo he conseguido el 67%? Pregunté en voz baja. Me levanté y caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, donde Richard permanecía paralizado. Dejadme contaros una historia sobre Blood and Legacy. Le quité el documento de las temblorosas manos de Brandon. Mi padre, Thomas Richardson, amaba esta empresa. Pero después de que mamá muriera, empezó a pensar de otra manera sobre el legado, sobre lo que realmente significa. Se dio cuenta de que la sangre no hace a la familia. El amor sí. El compromiso sí. La comprensión sí. Thomas no lo haría. Richard, empezó. Papá pasó 6 años
reestructurando la propiedad. Continué. Cada vez que vendías acciones para financiar tus malas inversiones, Richard, papá las compraba. No por ti, por mí. Cada vez que un socio heredero se jubilaba y quería salir, papá compraba sus acciones. Para mí, creó un fideicomiso que venció cuando cumplí 25 años, hace 6 meses. Las acciones se transfirieron automáticamente. David Park sonreía abiertamente ahora. Thomas me dijo que estaba planificando el futuro. Nunca supo lo que quería decir. Quería decir que quería que alguien que amara la empresa la dirigiera, dije, no alguien que lo viera como un derecho de nacimiento, no alguien que pensara que la sangre importaba más que la competencia, alguien que pasara su infancia en este edificio, que obtuviera un MBA específicamente para comprender el negocio, que se abriera camino desde el nivel inicial a pesar de tener un apellido diferente. Oh, espera, yo tengo el mismo apellido porque soy una Richardson, un pez sospechoso en todos los aspectos que importan. Richard se hundió en su silla. Todo el color se le fue de la cara. El 5% que creías que tenía, continué, eso era solo la cifra pública que papá mantenía para mantenerte complaciente. La verdad estaba en los documentos del fideicomiso, que supongo que nunca te molestaste en leer, demasiado ocupado tomando decisiones en la mesa de los adultos. Miré a Brandon. Trabajo en marketing como asociada porque quería aprender el negocio desde cero. Papá me enseñó que los verdaderos líderes entienden todos los departamentos. He pasado 3 años aprendiendo qué es lo que realmente venden nuestros productos, qué quieren los clientes, cómo funciona el mercado. Mientras tú te pasabas el tiempo mirando Instagram durante las reuniones de la junta, Brandon se había puesto rojo como un tomate, pero no dijo nada. Me volví hacia Linda. Tú lo sabías, ¿verdad? Mi tía finalmente me miró a los ojos. Thomas me lo contó antes de morir. Me hizo prometer que no diría nada hasta que el fideicomiso madurara. Dijo que necesitabas tiempo para aprender el negocio, sin interferencias, sin que Richard intentara manipularte o excluirte. Y tú simplemente dejaste que Richard pensara que tenía el control. La voz de Linda era tranquila. Thomas fue muy específico. Quería que Richard mostrara sus verdaderas intenciones para demostrar si respetaba la empresa o solo quería el poder. Miró a su hermano. Lo siento, Richard, pero hoy has demostrado todo lo que Thomas temía. Richard me miró y, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Emma, no quería decir lo que dije sobre la sangre y la adopción, solo estaba siendo sincero. He terminado. De hecho, te lo agradezco. Así es más fácil. Abrí mi propio maletín y saqué una carpeta. La fusión con Gallagher Industries ha sido rechazada. Las condiciones son terribles. Estás vendiendo nuestros derechos de distribución a un precio demasiado bajo. Y los contactos internacionales que mencionaste están desactualizados. He tenido 6 meses para revisar todos los acuerdos que has hecho. Como si Richard... Y tengo que decir que papá tenía razón al preocuparse. James Rodríguez sacó sus propios documentos. La señora Richardson me ha pedido que revise las posibles opciones de reestructuración. Tenemos varias recomendaciones con respecto a los cambios en el liderazgo. Richard se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No puedes despedirme. Soy de la familia. Soy tu tío. Acabas de pasar 20 minutos explicando que en realidad no soy de la familia. Dije con calma. Que este negocio debe permanecer en manos de los parientes consanguíneos, que yo no pertenezco a esta mesa. Sonreí. Entonces, según tu propia lógica, deberías respetar la decisión de los accionistas mayoritarios independientemente de las relaciones familiares. Son solo negocios, ¿verdad? Emma, por favor, con efecto inmediato. Asumo el cargo de director general, dije, Richard. Vas a pasar a ser asesor senior, sin derecho a voto.
Brandon, tu puesto como vicepresidente de desarrollo está en revisión a la espera de una auditoría de los resultados de tus proyectos durante los últimos 3 años. Linda, me gustaría que siguieras en la junta, si estás dispuesta. Linda asintió con lágrimas en los ojos. Thomas estaría muy orgulloso de ti. David, continué, quiero que trabajes con Margaret y James en el establecimiento de nuevos protocolos de supervisión. No más decisiones unilaterales. Cada acción importante será debidamente revisada. David Park estaba radiante. Por supuesto, será como volver a trabajar con tu padre. Patricia James Morrison, el resto de la junta, espero que te quedes, valoro tu experiencia. Pero seamos claros, esta empresa va a tomar una nueva dirección. Una basada en la competencia, no en los lazos familiares. Me volví hacia Richard, que se había desplomado en su silla. No estás despedido, tío Richard. A pesar de todo lo que has dicho hoy, sigues siendo de la familia. Conservarás tu salario, tu oficina, tus beneficios, pero ya no tomarás decisiones porque, como tan claramente has explicado, esta es una empresa familiar y yo soy la mayoría de esta familia ahora. Catherine Park se levantó. Creo que tenemos lo que necesitamos desde el punto de vista de la supervisión. Señora Richardson, tendrá que presentar las notificaciones de cambio de control correspondientes en nuestra oficina en un plazo de 10 días. Y ya están preparadas, dijo Margaret Chin, entregándole una carpeta junto con la estructura corporativa actualizada y la nueva composición de la junta. ¿Eficiente?, dijo Catherine con aprobación. Es agradable ver una planificación adecuada por una vez. Me hizo un gesto con la cabeza. Enhorabuena, señora Richardson. Buena suerte. Mientras el observador de la SEC y los abogados empezaban a recoger, Richard por fin recuperó la voz. Tú lo planeaste todo. Las preguntas sobre la revisión legal me enfadaron, me hicieron decir. Yo no te obligué a decir nada, le interrumpí en voz baja. Te di la oportunidad de tratarme con respeto, de incluirme en el proceso de toma de decisiones, de actuar como una familia. Tú elegiste hablar de sangre y legado y de quién pertenece realmente. ¿Esas fueron tus palabras, tío Richard? Tus creencias. Yo solo te dejé expresarlas delante de testigos. Brandon dio un puñetazo en la mesa. Esto es venganza. Nos estás castigando por 3 años de condescendencia, por llamarnos niños adoptados como si fuera un insulto, por excluirnos de las reuniones y las decisiones. Negué con la cabeza. No, Brandon. Esto no es venganza, es responsabilidad. Papá me dejó el 67% porque confiaba en que yo dirigiría esta empresa correctamente. Todo lo que hago es para proteger a Richardson Manufacturing, no para castigarte. Brandon escupió. Te encanta esto. Por fin poder estar al mando. Por llegar a Brandon, dijo David Park con dureza, te sugiero que dejes de hablar. La señora Richardson ha sido extraordinariamente generosa al no despedirte por completo. La auditoría del proyecto que mencionó. He estado llevando un registro. Tus iniciativas de desarrollo le han costado a la empresa $8 millones en 3 años, con un rendimiento inferior a $200.000. Si quisiera vengarse, haría que seguridad te escoltara fuera ahora mismo. Brandon cerró la boca de golpe. Recogí mis materiales. Tendremos una reunión completa de la Junta Directiva el próximo lunes para discutir la nueva dirección estratégica que espero que todos revisen los materiales que enviaré este fin de semana. Tenemos mucho trabajo por delante para reparar el daño de los últimos 3 años. Daño, dijo Richard, semanalmente. Aumenté los ingresos en un 40%. Tú aumentaste los ingresos brutos recortando el control de calidad, subcontratando la fabricación clave
y pagando mal al personal. Yo dije que el beneficio neto ha subido un 12%, pero la rotación de personal es del 60%. Hemos tenido 3 retiradas de productos y la satisfacción de los clientes ha bajado 28 puntos. He pasado 6 meses analizando todas las métricas. Richard, papá construyó esta empresa basándose en la calidad y la reputación. ¿Has estado sacrificando ambas cosas por ganancias a corto plazo? David Park asintió. Thomas siempre decía que el crecimiento sostenible es mejor que el dinero rápido. Por eso la nueva estrategia se centra en reconstruir la calidad, invertir en el desarrollo del personal y establecer asociaciones a largo plazo, en lugar de fusiones rápidas. Miré alrededor de la mesa. Richardson Manufacturing se fundó con la idea de que si se fabrica el mejor producto y se trata bien a las personas, el éxito llega solo. Vamos a volver a esos principios. Cogí mi maletín y me dirigí hacia la puerta. Margaret Chin se puso a caminar a mi lado. Emma Richard me llamó. Su voz estaba quebrada. Por favor, lo siento. No quería decir lo que dije sobre que no eras familia. Eres familia, eres mi sobrina. Solo estaba... Pensé que me había detenido y me di la vuelta. ¿Qué pensabas, tío Richard? ¿Que merecías el control por tu ADN? ¿Que la adopción me hacía menos que los demás? ¿Que el amor de papá por mí era solo una obligación? No podía mirarme a los ojos. Esto es lo que pienso, dije en voz baja. Creo que papá sabía exactamente lo que hacía. Te dio 3 años como director ejecutivo para demostrar tu valía. 3 años para dirigir la empresa, tomar decisiones, demostrar tu liderazgo, y al final de esos 3 años tenía un fideicomiso para transferirme el control mayoritario. Eso no fue una coincidencia, Richard. Fue una prueba. Una que acabas de suspender estrepitosamente. Volví a la cabecera de la mesa y miré a cada uno de ellos por turno. Mi padre me eligió no por lazos de sangre ni por obligación, sino porque creía que yo entendía lo que esta empresa debía ser. Tenía razón, y durante los próximos 5 años lo demostraré llevándonos a la ruina. Brandon nos regó por devolvernos a lo que debíamos ser, corregí. Una empresa que valora a las personas mayores independientemente de su procedencia o de su ADN. Margaret Chin sonrió. Señora Richardson, deberíamos discutir el calendario de presentación. Por supuesto. Asentí a la junta. Gracias a todos por su tiempo. Lunes a las 9:00 am. Por favor, no lleguen tarde. Al salir de la sala de conferencias, oí a Richard decirle algo a Linda. Su respuesta fue clara. Ella es más hija de Thomas de lo que tú jamás serás hermano suyo. La puerta se cerró detrás de nosotros y solté un largo suspiro. ¿Estás bien?, preguntó Margaret ahorita. Estoy bien, respondí, y lo estaba. 3 años de preparación, 6 meses de planificación y una revelación perfectamente ejecutada. A papá le habría gustado la estrategia. La expresión de su rostro cuando dijiste 67%, dijo Margaret riéndose. No tiene precio. Papá siempre decía: las mejores jugadas empresariales son aquellas que tu oponente nunca ve venir. Caminamos hacia los ascensores. Detrás de nosotros, a través de las paredes de cristal, podía ver a los miembros de la junta todavía sentados en un silencio atónito. Richard tenía la cabeza entre las manos. Brandon estaba paseándose de un lado a otro. David Park y Patricia Chin estaban mirando documentos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Linda. Tu padre estaría increíblemente orgulloso. Bienvenida a la mesa de los adultos. Sonreí y guardé el teléfono. A 42 pisos de altura, con vistas a la ciudad que mi padre amaba, en el edificio que había construido a partir del sueño de su abuelo, Richardson Manufacturing,
una empresa familiar. Y yo era parte de la familia en todos los sentidos que importaban. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Reestructuración, mejoras de calidad, inversiones en personal, reconstruir la empresa tal y como papá la había imaginado. Pero hoy había demostrado que el legado no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con quién eliges para llevarlo adelante